el privilegio es mío. Quiero transmitiros antes de nada saludos de la Iglesia de Orense y sabéis que cuando queráis ir allí seréis bienvenidos. ¿Me la ponéis? ¿Recordáis esta imagen? No sé si se pueden apagar las luces porque no se ve bien. ¿Recordáis esta imagen? No sé si habéis escuchado alguna vez acerca del hombre de la plaza de Tiananmen. Algunos quizás no, pero recordaréis haber visto esta imagen. Este hombre se interpuso en el camino de los carros de combate, de los tanques, que iban a reprimir una protesta contra el gobierno opresor de su país. Los tanques le querían esquivar y hacia donde se movían los tanques se movía este hombre, siempre enfrente de ellos. Así que imaginaos el valor que tiene que tener este hombre. Imagínate estar frente a un carro de combate como este, que sientes en el piso la vibración de esa enorme máquina de destruir, que sientes en tu propia piel el calor emanado de esa máquina y mantenerte firme, sin vacilar, a riesgo de tu propia vida. Y esto me lleva a pensar cuál es la clave que puede determinar para tener el valor para hacer un acto heroico, algo extraordinario, algo sublime, algo que pueda quedar registrado en los anales de la historia y que pueda ser recordado por generaciones futuras. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados y estamos destinados para dejar huella, para que se nos recuerde, para que las generaciones futuras, si Cristo no viene antes, hablen de nosotros. ¿Somos conscientes de ello? Yo creo que, siendo realistas, probablemente ni tú ni yo tendremos que enfrentar esta situación y tener que estar parados delante de un carro de combate. Pero estoy convencido que tanto tú como yo tendremos que tener valor para soportar otro tipo de luchas que todos tenemos. Porque quizás tendremos que tener el valor más que extraordinario para perdonar injusticias y vejaciones que a veces nuestros propios familiares nos provocan de quienes deberíamos recibir lo contrario. Quizás tendremos que tener el valor de hacer lo correcto cuando todos nuestros compañeros de trabajo hacen lo contrario. Quizás los que sois más jóvenes tendréis que tener un valor extraordinario para saber decirle no a vuestros compañeros que os presionan para hacer lo que sabéis que no debéis hacer, porque eso, oponerse a ellos, significaría la segregación del grupo. En fin, tarde o temprano tendremos que enfrentar situaciones que a todas luces sobrepasarán nuestras fuerzas y se requerirá que personas comunes y ordinarias como nosotros tengamos que hacer actos de valor que nos diferencien en el mundo. Así que yo me pregunto, ¿cómo podemos ser esos héroes que el mundo requiere? ¿Sabéis por encuestas? Por personas que analizan la psicología humana, analizan el movimiento de las masas, que solo un 4% es dirigente, que el 96% de la población decide, prefiere y asume el rol de ser dirigidos. Y Dios establece un nuevo orden en su iglesia. Quiere que tú asumas el rol, quiere que yo asuma ese rol
que todos nosotros asumamos el rol de dirigentes, de llevar a un pueblo al encuentro con su Dios, a una sociedad a que pueda entender que Cristo está a las puertas. ¿Cómo podemos vivir para Dios en un mundo que todos los días desafía nuestra fe? Que todos los días nos desafían en nuestra manera de vivir. ¿Te lo has planteado? Yo creo que tendremos que ir a la Biblia para encontrar respuestas para cualquier ámbito de nuestra vida, porque es en la Biblia donde encontramos testimonios múltiples de personas ordinarias que realizaron cosas extraordinarias. Es muy importante notar que los héroes de la Biblia sabían algo que nosotros con bastante frecuencia olvidamos. Ellos sabían, porque lo experimentaban en sus propias carnes, que la realidad que existe hoy no es solamente la que nuestros ojos pueden percibir. Hay otros tipos de realidades. Que el mundo no se mueve solo cuando nosotros hacemos algo, cuando dejamos de hacerlo. Hay personas que creen que el mundo gira a su alrededor. Hay jefes de departamento que creen que si ellos tosen, el resto del mundo se va a contagiar. Los héroes de la Biblia sabían que Dios estaba totalmente involucrado, que estaba totalmente activo en la historia. Por eso no tuvieron miedo a enfrentarse a reyes malvados, a ejércitos enemigos, a circunstancias adversas, creyendo que la realidad no estaba solamente compuesta por lo que sus ojos eran capaces de ver, sino que existía una realidad invisible al ojo humano en la que el Señor de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba actuando a favor de su pueblo. Y palpo en nuestra realidad como iglesia, en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestro rol en la iglesia, en nuestra manera de entrar, de sentarnos, de adorar en la iglesia, que venimos a adorar al Dios de Israel y nos olvidamos de Él en nuestra adoración. Que decimos que creemos en Dios y en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras conversaciones cotidianas, actuamos como si Él no existiera y como si todo tuviera que depender exclusivamente de nosotros. Lo que los héroes de la fe nos han dejado escrito, los testimonios que encontramos en las Escrituras, es decir, lo que ellos creían, nosotros deberíamos aprender a creerlo. Porque nosotros hoy deberíamos empezar a creer que Dios está haciendo mucho más en nuestras vidas de lo que podemos ver, aun en medio de nuestras crisis, aun en medio de nuestros problemas. Y es una lección que encontramos claramente en la historia de Eliseo, que Caluca nos ha leído. La historia es un poquito más larga, ya nos leyó hasta el versículo 14. Pero vamos a ver, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un profeta de Dios, que le tocó jugar un papel muy difícil, porque tiene que jugar el rol de ser el sucesor del gran profeta de Dios, del gran Elías. Es difícil cuando tienes que suceder a alguien en un cargo y él lo ha hecho muy bien. El desafío para este hombre es impresionante. Eliseo había sido el alumno de Elías, había estado con él, había aprendido de él, y tanto Elías como Eliseo vivieron una época difícil para el pueblo de Israel. Yo no sé cómo consideras cuál es la época en la que tú vives en medio de la iglesia, en esta sociedad, pero ellos tenían una situación difícil. Sabéis que el pueblo de Dios en esos momentos estaba dividido en dos reinos. Su propia familia se había roto. Había 10 reinos y 2.
el reino del sur llamado Judá y el reino del norte llamado Israel. Y nuestra historia tiene que ver con el reino del norte, es decir, con Israel, que en esos momentos su capital era Samaria. Más al norte de Israel se encuentra Siria. Y los sirios se ve que fueron los que inventaron los primeros parques temáticos, porque no tenían nada que hacer, pues vamos a invadir. Vamos a hacer incursiones. Y castigaban y sometían reiteradamente al pueblo de Dios. Constantemente guerreaban contra el pueblo de Dios. Y en esta ocasión en la que nos situamos ahora, el rey de Israel sospechó que tenía un topo metido dentro de su propio gobierno. Sospechó que tenía un traidor. ¿Sabéis por qué? Cada vez que planeaba atacar al rey de Israel, se le desbarataban los planes. Cuando decían, vamos a ir ahora por esta ruta, en esa ruta los bloqueaban. Vamos a ir por esta, los bloqueaban. Y él llega a pensar, ¿alguien me está filtrando la información? Y lo peor de todos, tiene que ser una persona de mi confianza. Alguien está filtrando esa información. Así que, enfurecido, convoca a su gabinete de crisis, a sus ministros y a sus generales, y se lo plantea claramente: ¿quién de vosotros informa al enemigo? Decírmelo. Y alguien le da una información que no esperaba. Y le dice: nadie, mi señor y rey. El responsable de todo esto es un tal Eliseo, un profeta que está en Israel, y él es quien le comunica a su rey todo lo que tú piensas en tu habitación, en tu alcoba. Si a ti te dan esta argumentación y eres un estratega militar, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Dice, va, está bien, entonces ya no entramos más. Venga, va, déjalo ahí, porque total, si se nos adelanta, ¿es eso lo que harías? Lejos de actuar con cordura, con sentido común, este hombre actúa conforme le dicta su sangre guerrera. Entonces dice, bueno, pues necesito que me digáis dónde está. Y les dice, mira, este hombre vive en Dotán. Dotán era una ciudad un poco al norte de Samaria. Y el rey coge a sus mejores hombres y envió allí un destacamento grande con toda la tecnología punta que tenía en esos momentos para la guerra, con caballos, con carros, lo que ahora serían carros de combate, con todo de lo último. Claro, si quieres coger al enemigo, por sorpresa que vas de día y con bombo y platillo. Entonces hacen una incursión nocturna y de noche rodean toda la ciudad de Dotán. Ahora sí, ahora es cuando podemos decir que Eliseo se había metido en un buen lío. Fijaros, tenía todo un ejército con tecnología punta sitiando la ciudad donde estaba, con una sola misión: acabar con su vida. Increíble. Todo un ejército contra una sola persona. ¿Cómo sería ese despertar? La tensión se mascaba en el ambiente, como se suele decir, Los soldados tenían claro que tenían que acabar con él. Y en esto entra en escena un secundón, un actor secundario. Dice la Biblia que era el criado de Eliseo, que se llama Giezi.
Y en el versículo 15 nos dice, en Segunda de Reyes 6, en el versículo 15, dice que cuando por la mañana, muy de mañana, porque se solía levantar tempranito, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, lo que ve le rompió todo lo que iba a hacer en el día, todo lo que tenían programado para el día se le vino abajo. Porque vio a todo un ejército con caballos, con carros de combate, rodeando la ciudad. Imagínatelo, yo me lo imagino saliendo de casa, viendo eso, quedarse parado, no dar crédito a lo que ve y automáticamente correr para adentro, cerrar la puerta y despertar a su amo. Y despertó al profeta y le dice: ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y ahora quién nos podrá defender? Lo lógico es pensar que eso tendría un final trágico. Y lo lógico es que tú pienses que la situación en la que estás tendrá el mismo final trágico. Ya lo has probado todo, nadie te defiende. Y ahora, ¿quién nos podrá defender? Analizándolo fríamente, todos los datos que este hombre puede captar, puede recibir, solo le llevan a una conclusión. Ese sería el último día de existencia de él y de su amo. Porque lo que tenían delante de sus ojos era el mejor ejército, el más poderoso, el más preparado para acabar con sus vidas. ¿Qué harían ahora? ¿Qué harás tú ahora? En esta historia, algo estaba sucediendo que los ojos de Giezi no podían alcanzar a ver. En esta historia, al igual que en la historia de mi vida, y al igual que en la historia de tu vida, siempre hay alguien que intenta actuar de manera imperceptible al ojo humano. Eliseo, como todo personaje de fe de la Biblia, lo sabía muy bien. Dios está haciendo mucho más de lo que podemos ver, y eso es lo que le dice a Giezi en los versículos 16 y 17. No tengas miedo. Pero ¿cómo me puedes decir esto? Una cosa es tener fe y otra cosa es ser un iluso, es negar la realidad que tengo delante. ¿Cómo me puedes decir no tengas miedo cuando me han detectado una enfermedad terminal? ¿Cómo me puedes decir que no tenga miedo cuando tengo una orden de embargo del banco? ¿Cómo me puedes decir no tengas miedo cuando tengo una orden de divorcio encima de la mesa? ¿Cómo me puedes decir no tengas miedo cuando un hijo se me ha muerto? Y Eliseo le dice: no tengas miedo. ¿Sabes por qué no tienes que tener miedo? Porque los que están con nosotros son muchísimos más que nuestros enemigos. Algunos de los que estáis aquí conocéis algo de fútbol, ¿no? Hay un equipo inglés que cuando los jugadores salen al campo necesariamente tienen que leer un lema. ¿Sabéis cuál es ese lema? Nunca caminarás solo.
Los hombres lo han puesto allí. Y nosotros que tenemos al Dios de los ejércitos, la de veces que no queremos compañía, la de veces que decidimos caminar solos, que nos metemos en nuestros mundos, que cuando tenemos problemas no queremos saber de nadie de la Iglesia, que cuando hay situaciones de crisis, en lugar de ser lo suficientemente adultos como para resolverlo entre todos, decidimos caminar solos. Y Eliseo le dices: no tengas miedo. Y Eliseo ora. Y cuando ora Eliseo, ora en un sentido. Y le dice: Señor, solo te pido que le abras los ojos a Giezi para que vea. Yo le pido que Eliseo haga esa oración por mí. Que los Eliseos que estáis aquí tengáis el valor de orar a Dios por mí, para que Dios abra mis ojos y pueda ver. Y el Señor así lo hizo, dice el relato bíblico, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo y de él. ¿Sabes cuál es el mensaje en realidad que Eliseo le está diciendo a Giezi? Le está diciendo: tus ojos, Giezi, no alcanzan a ver la realidad de la mano y la obra de Dios en tu vida. ¿Y tus ojos? ¿Y mis ojos? ¿Nuestros ojos son capaces de ver la realidad de la mano y la obra de Dios en nuestras vidas? ¿O no nos atrevemos a abrir los ojos porque voluntariamente decidimos vivir vidas mediocres? Algunos de los que estamos aquí deberíamos recordar nuestros primeros pasos en la fe. Deberíamos recordar nuestros primeros estudios bíblicos. Deberíamos recordar cómo fuimos tomando decisiones, cómo nos pasó como en el camino de Maús, y nuestros corazones ardían cada vez que las Escrituras se abrían delante de nosotros. Y deberíamos sopesarlo y contrastarlo con nuestra situación actual. ¿Sigue todavía hoy ardiendo nuestro corazón? ¿Sigue siendo mantener la presencia de Dios en nuestras vidas el objetivo primordial de vivir esta vida? ¿Por encima de ganar dinero, por encima de adquirir educación, por encima de tener amigos? Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, no temas, porque Dios aún hoy sigue haciendo mucho más de lo que podemos ver. Y eso me llega a pensar: ¿es que no seremos como Giezi la mayoría de las veces en la vida? Nuestros ojos, desgraciadamente, no alcanzan a ver cómo podremos salir de alguna situación difícil. No importa, No importa si hoy estás óptimo. No importa si hoy crees que este sermón no es para ti porque lo tienes todo y estás bien. La vida es tan cruel que puede cambiar toda tu comodidad, todo tu bienestar y toda tu salud de la noche a la mañana, sin comerlo ni beberlo. Lo extraordinario de Dios es que cada día que pasamos nos da una advertencia: prepárate. Prepárate para vivir cada día a mi lado. Prepárate para hacer de mi compañía tu mejor compañía. Prepárate para no fiarte en tu propia prudencia.
prepárate para entender que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de decisión. Nosotros la mayoría de las veces no somos capaces de ver cómo es posible rescatar una relación, y por eso nos desanimamos. Por eso nos llenamos de temor, por eso perdemos las esperanzas. Porque a veces parece que Dios no está haciendo nada al respecto de nuestras vidas. Soportar los silencios de Dios sé que es difícil. Sé que son pruebas difíciles. Yo a veces me sorprendo cuando decimos no, cuando damos los testimonios de una persona. Algunos de los que estáis aquí os lo he oído, de cómo teníais que haber cogido un tren y por 5 minutos lo habéis perdido y ese tren tuvo un accidente. Hemos escuchado testimonios de personas que han sido libradas de manera milagrosa de las manos de Dios. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es cuando no ocurre así. ¿Cómo te mantienes de pie delante de Dios? Cuando la quiebra viene, cuando la fe se rompe. Cuando hay esos tsunamis y personas entregadas a la causa de Dios mueren, ¿cómo se puede entender? ¿Dónde está Dios? Cuando tú decides hacer un pacto con Dios y tus ojos ven que las cosas no van bien, ¿cómo mantener la fe? Cuando quieres restaurar o rescatar una relación, cuando pierdes las esperanzas, ¿qué hacemos con nuestros ojos? ¿Cuántas veces da la sensación de que Dios es apático, distante, ajeno, que se ha ido de vacaciones? Que se olvidó de nosotros. ¿Cuántas veces? Pero recordad, eso solo es una percepción. Olvidaros de los ruidos, los ruidos desaparecen, olvidaros de ellos. Dios está haciendo mucho más, escucha, Dios está haciendo mucho más por ti, por mí, de lo que nuestros sentidos pueden ver. Hoy, Dios sigue involucrado, protegiendo, proveyendo y guiando a su pueblo a casa. Y hoy es el momento de renovar nuestra fe y de decirle a Dios: quiero ir a casa. Yo quiero ir. Mis ojos no ven el camino, mis ojos están cegados a las luces de neón de este mundo, pero por favor, papá, llévame a casa, condúceme. El camino a Jerusalén está marcado por un montón de cadáveres para el mundo y un montón de héroes de la fe, según la Biblia. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué queremos ser? Yo no sé cuál será la imagen que cada uno de nosotros podemos tener acerca de Dios. Algunos hasta pueden llegar a pensar que Él está sentado en su trono, siendo un pasivo espectador de la historia, ahí sentado viéndonos cómo nos movemos, y que de cuando en cuando, por un caprichito de Él, hace algo para intervenir. Pero el cuadro que nos dan las Escrituras no es ese. El cuadro que nos dan las Escrituras es que Dios está muy activo, que está muy involucrado, dirigiendo, coordinando y ejecutando sus planes para tu vida, para salvarte.
para darte estabilidad, para darte bendición. Dios está haciendo mucho más de lo que podemos ver. Y la historia continúa. Lo bonito de la historia viene ahora. En los versículos siguientes dice que el ejército de Siria llega a estar cara a cara con Eliseo y no lo reconocen. Están cara a cara con él y no lo reconocen y hablan con él. Eliseo había pedido para que tuviera como una especie de ceguera. Y hablando con Eliseo, Eliseo les dice: mira, es que estáis equivocados. ¿Queréis al hombre? Yo os voy a llevar donde está el hombre. Ah, pues bien, pues llévanos. Y él va adelante. ¿Y sabéis a dónde los lleva Eliseo? Al mismísimo corazón de la capital. Allí los lleva. Tú imagínate, cuando ese ejército entra en Samaria, imagínate lo que hace el rey con sus soldados. ¿Qué harías tú? Decirle a los soldados: va, estaros quietos, ahí no pasa nada. O les diríais: oye, prepararos y empecemos a rodear a estos. Y es curioso, los rodeadores son rodeados en poquito tiempo. Y cuando están rodeados del ejército israelí, aquellos que cuando os acercáis a la Biblia lo veis de una manera seria y demás, tenéis que ver el humor que utiliza el Señor muchas veces, porque es para partirse. Es decir, ahora dice: bueno, pues ahora ábrele los ojos. Dice: los que se reían, ahora ya no se ríen tanto. Y empiezan a ver alrededor y ven a un auténtico ejército rodeándolos. Y escuchan lo que le pregunta el rey a Eliseo. Bueno, hoy hacemos fiesta, ¿no? ¿Con estos qué hacemos? Ponemos la vacunita. Los matamos, ¿no? Y en el versículo 22, Eliseo le dice al rey: ni se te ocurra. ¿Los has apresado tú? ¿Tú los has capturado con tu espada y con tu arco para que los mates? Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vas a decirle al ejército que en lugar de tener las espaditas, se vayan corriendo a la cocina y se pongan a cocinar como locos. Y les vas a servir comida y agua para que descansen, para que coman, para que beban y luego para que se vayan. Y nuestra iglesia está llena de disputas, que algunas duran años, y no somos capaces de servirles la comida, de darles lo mejor de nosotros mismos para que se vayan tranquilos a su casa. Ese día, en lugar de sangre, lo único que se derramó fue comida y bebida servida por los israelitas a favor de sus enemigos que los querían matar 5 minutos antes. Trataron como amigos a sus enemigos. Pagaron con bien el mal que estaban recibiendo día tras día. Vencieron el mal con el bien. ¿Tú sabes cuál fue el resultado de estas acciones? El último versículo nos lo dice. El versículo 23 dice: así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete,
Cuando terminaron de comer los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio de Israel. Qué hermosa batalla, ¿verdad? Ese día Dios, el que estaba actuando de manera imperceptible al ojo humano, acabó con el problema que tenía toda una nación sin derramar una sola gota de sangre. Porque Él envió a sus huestes celestiales que no había podido ver Giezi con el fin de acabar con el problema que tenía toda una nación, no solo un profeta, sino toda una nación. Y cuando nosotros entendamos que no merece la pena vivir la vida, la religión de manera individual, cuando entendamos que la religión la tenemos que vivir en colectividad. Yo sé que algunos os sorprendéis de esto que os digo. Que el concepto de iglesia no es un concepto humano. El concepto de iglesia es algo diseñado directamente por Dios para fortalecer a su pueblo, para organizarlo, para la misión. Ese día, Dios abrirá nuestros ojos. Cuando yo te trate como si fueras mi propio hijo. Cuando tú seas de verdad importante para mí. Y cuando seas importante no solo de palabra, sino de hechos. Ese día, la misericordia celestial fue el arma para acabar con los ataques, porque en cada situación, hermanos, Dios está haciendo mucho más de lo que podemos ver. La Biblia nos lo dice. ¿Quieres acabar con tus enemigos? ¿Qué dice Salomón que hay que hacer? ¡Quémalos! No lo dice Salomón. Dice que hay que quemarlos. Dice, hazles bien. ¿Y qué es lo que pondrás sobre su cabeza? Ascuas. Hazles bien. El Dios de toda gracia ha hecho su obra maestra al enviar a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y estas son las esas buenas noticias del amor de Dios. Y entonces ahora, los que estamos en Cristo, los que estamos en una relación creciente con Él, podemos tener la seguridad de que Dios actúa silenciosa e invisiblemente en nuestras vidas, así como actuó en la vida de Eliseo. Ese mismo Dios sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas, porque Jesucristo prometió estar con nosotros un par de días hasta el fin del mundo, o todos los días. Jamás caminaremos solos. Con Cristo a nuestro lado jamás caminaremos solos. No hay problema que tengamos que en Dios no tenga solución. Por eso tenemos que tomar decisiones. La Biblia nos asegura que en Cristo Dios está con nosotros y por eso toda situación es encaminada a nuestro bien, por difícil que sea. Para concluir, esa situación en la que tú ves que ya no hay salida, esa relación complicada, esa necesidad que parece insuperable, esa incertidumbre constante en la que vivimos, no temas. No tengas miedo. Son muchos más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios no está apático, no está ausente, no te ha abandonado. Dios sigue haciendo muchas cosas buenas que no podemos ver. Mirad, termino con una ilustración de un chico, un niño, que vivía en un poblado y tenía un problema de cojera muy grande. Su familia, una familia cristiana, acudía a la iglesia y ponen ese problema en manos de Dios. No tenían recursos para operar al niño, la única solución para el niño era operarlo y no tenían recursos. Y ponen
su problema en las manos de Dios. Y pasa el tiempo y Dios no hace nada. Y llaman a las puertas y las puertas no se abren. Y llega el punto en el que ya van a tirar la toalla. Y curiosamente, el día que iban a tirar la toalla, como se suele decir, alguien llama a su puerta. Y llama a la puerta un médico que les dice: mirad, perdonad mi atrevimiento, pero tengo una casa en la playa, yo vengo aquí de vacaciones y el otro día en la playa vi a vuestro hijo que tiene un problema serio. Yo sé, porque soy especialista en estos temas, que si vuestro hijo se opera, se le acabaría el problema. Así que vengo a suplicaros que me dejéis operarle y yo correré con todos los gastos. Es una situación real, ¿eh? Dios no se va de vacaciones. No está en su trono, con esos cabellos blancos, observándonos para ver cuando caemos, para ver cuando nos equivocamos, simplemente para ver cómo jugamos nuestra partida de ajedrez. Dios está amándote en esta mañana. Yo no sé cuál es la situación por la que pasáis cada uno de vosotros, sé cuál es la mía. Pero me animo y os animo a vosotros a que nos atrevamos a dar pasos de valor, que nos atrevamos a no claudicar entre dos pensamientos, a que nos animemos a tomar decisiones correctas de fe en momentos correctos sobre la fidelidad, la entrega a Dios, a tener una relación sana con nuestro Dios, no relaciones esporádicas. Cada vez es más complicado en las iglesias tener una actividad de todo un día. Es más complicado porque algunos hemos llegado a entender, me disculpáis, pero algunos hemos llegado a entender que la vida de iglesia es los sábados por la mañana y luego nos llamamos hermanos. La iglesia está diseñada para que en el día del sábado fortalezcamos nuestros vínculos, nos preparemos y hagamos lo que dicen las Escrituras. Dios quiere hacer de ti una persona extraordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dejaré a Dios a partir de hoy actuar en mi vida. Cuando Él venga, a mí me gustaría escuchar: bien, buen siervo y fiel. Y no me importa que me diga en lo poco. Yo quiero que me diga en lo poco has sido fiel. Pero no me importa escuchar lo poco. Me gustaría escuchar que Dios me ha dicho fiel. Ojalá Dios diga de ti: en lo poco has sido fiel. Entra al gozo de tu Dios. Que Dios te bendiga.